Hoy es 28 de febrero, el último día del segundo mes de este 2023. ¿Quién diría? Y un 28 de febrero, y quiero que escuche acá nuestro siguiente invitado esto, porque le voy a consultar, porque él es historiador también y conocedor de nuestra historia, de nuestro pasado, muy bien. El 28 de febrero de 1870, en víspera de Cerro Corá, aquella noche, el mariscal López pasó revista a los últimos restos del ejército que 5 años antes había acudido al reclamo de la patria. 5 años antes, hace 153 años, 5 años antes, habían 80.000 paraguayos convocados bajo bandera, dispuestos a defender la heredad nacional. Pero hace 153 años, en la noche antes, solo restaban 413 soldados, mal alimentados, enfermos, haraposos, etcétera, etcétera, frente a 4.500 soldados de las huestes del Imperio de Brasil. Y sabemos qué pasó el 1 de marzo, se cumple mañana, hace 53 años. Terminaba la guerra y lo asesinaban a López. Querido embajador Julio César Vera Cáceres, usted fue embajador en Argentina y en Bolivia. Así es. ¿Verdad? Antes que nada, un placer de tenerlo acá. Y desde el punto de vista instructivo suyo, cultural, como historiador, porque usted también escribió libros, usted es una persona muy preparada, muy versada. ¿Hizo bien a la distancia, analizo así someramente, hizo bien López en alargar 5 años una guerra que se sabía cómo iba a terminar y prácticamente ese actuar de él, digamos, hizo que se viniera abajo el país en general? Hizo bien a la distancia, observando, no entrando en detalles, sino López o se apresuró, se aventuró, o soñó con algo que jamás iba a llegar. No sé, una pregunta que se me ocurre ahora preguntársela, y no sé qué nos puede decir al respecto. Muy buenos días a la distinguida audiencia de este prestigioso canal, y manifiesto mi contento, mi querido Bruno, por estar nuevamente en este hermoso programa. Muchas gracias. Y conducido por un maestro. No, realmente vos sos un ícono. El maestro es acá el doctor Vera Cáceres. Yo soy sos un ícono. El alumno ahí de la última fila. Bueno, pero tratando de referirme a tu pregunta, pero quiero hacer un análisis retrospectivo para que nos entendamos. Sí, claro, por supuesto. Yo honestamente creo, antes que nada, y para evitar equívocos, manifiesto que yo soy lopista. Sí, lopista. Yo soy un admirador del mariscal López, porque López tuvo una gran virtud y una suerte. Azares del destino. No, yo también fue el único soy admirador de López. Lo que pasa presidente de la República y comandante en jefe de sus ejércitos, que murió en campo de batalla. Él murió peleando. Esto le fue vedado a grandes hombres. Napoleón murió envenenado en Santa Elena, en la isla de Santa Elena. Sí. San Martín murió de enfermedad. Bolívar, la misma cosa. Sucre, misma cosa. Es decir, Artigas, mismo razonamiento. Grandes hombres de nuestra historia y de América, a ellos les fue vedada esta suerte de morir combatiendo. El mariscal López tuvo esa virtud, esa suerte, él murió combatiendo. Pero trato de retrotraerme. Yo honestamente creo que López no tenía ninguna chance en esta guerra. Claro, por eso no tenía ninguna chance. A mi juicio, él se apresuró. Fue trabajado por la gente del presidente Berro, de la República Oriental del Uruguay, que le forzaron un poquito a una situación, y Paraguay no estaba preparada para la guerra. Paraguay no estaba. Claro que no. Un país mediterráneo. Nuestro acceso y comunicación con todo el resto del mundo era a través de Buenos Aires. Entonces,
no teníamos armamentos. Y Buenos Aires nos enfrenta. Claro, eso ya fue después, pero claro, no teníamos armamento, nuestros cañones eran de ánima lisa, no eran de ánima rayada, que son los que tienen más precisión. Teníamos fusiles a chispa. ¿Y cuál es la diferencia? Y los de ánima lisa, como el nombre lo indica, la recámara es lisa. Es lisa. Es lisa, claro. Entonces no tiene precisión la bala. Cuando es de ánima rayada, tiene más precisión. Sí, che. Entonces, nuestros cañones eran de ánima lisa, nuestros fusiles eran de ánima lisa, en un 99,9%. Solamente la escolta del presidente tenían fusiles de ánima rayada y eran a chispa. Entonces, en la guerra de secesión americana, ya los fusiles a chispa habían sido sobrepasados por otro tipo de fusiles que ya eran tiro por tiro y con cerrojo. Entonces, no teníamos armamentos, no teníamos los famosos acorazados que el mariscal, a través de sus agentes en París y en Londres, encargó que los fabricaran. Naturalmente no estaban preparados, eran similares o más potentes que el Tacuarí. No estaban preparados, no pudieron llegar. No solo no pudieron llegar, sino que Brasil adquirió esos dos buques y los rebautizó con no sé qué nombre. O sea, que se apoderó Brasil de esos buques. Claro, sencillamente pagó a la fábrica lo que le costaban esos buques y la seña que dio Paraguay quedó en aguas de borraja. No sabía claro, ese detalle. Brasil se apoderó de esos buques, entonces no teníamos la menor posibilidad de combatir ninguna guerra, nada. No teníamos oficiales formados, no existía una escuela militar, no existía un instituto de formación militar, nada. Ni el propio López no tenía formación militar. ¿Cómo se aventuró a liderar esto entonces? Bueno, es muy difícil penetrar en las profundidades de la mente del ser humano. Yo ignoro cuáles fueron sus motivaciones, pero a mi juicio, él se apresuró. Paraguay no estaba preparado. Él se creyó Napoleón III. No creo tampoco. Acá. No, eso alguna gente dice, sus detractores dicen eso. Yo no creo que él haya tenido ninguna política expansionista. ¿Cómo va a tener una política expansionista un país mediterráneo? No. Yo no hablo en ese aspecto, sino de que él pensaba de que iba a dominar las huestes en líneas genéricas. Es posible si hubiera actuado de otro modo. Por ejemplo, nuestros soldados eran descalzos, con bombachones, ni siquiera tenían pantalones, una chaqueta roja y bombachones y descalzos. Solamente los oficiales tenían botas. Entonces, no teníamos elementos, no teníamos equipos, no teníamos armamentos, no estábamos preparados. Pero aún así. ¿Y cómo duró tanto? Aún así, por errores, por algunas virtudes nuestras y errores también de los aliados. Por ejemplo, el primer error que cometió López fue destacar una columna importante, entre 8.000 a 10.000 hombres, al mando del teniente coronel José de la Cruz Estigarribia, de sobrenombre Lacú Estigarribia, que cruzó el río Paraná, ahí de Encarnación a Posada, fue paralelo al río Uruguay. Después agarra y divide sus huestes, una de ellas al mando del mayor Pedro Duarte, que después de la guerra llegó a general Pedro Duarte, de caballería. Tanto es así que el RC9 de nuestro ejército, que existen los papeles, en la praxis no, el RC9 se llama general Pedro Duarte. Sí, general Pedro Duarte. Pero de todos modos, envió una misión expedicionaria. ¿A dónde y para qué? ¿Cuál era el objetivo? Llegar a Montevideo. Montevideo ya había caído en manos de Venancio Flores y sus aliados. El gobierno de la República Oriental del Uruguay, que podría haber sido aliado a López, ya no existía. Entonces, envía unas huestes. ¿Cuál era la misión de esa? ¿A dónde? ¿Qué pretendía? Nadie sabe con certeza. Lo único positivo fue la expedición a Mato Grosso, donde por lo menos nos abastecimos de algo de pólvora, armamento, etcétera, etcétera. Pero nada más que eso. La expedición a Corrientes. Creíamos que podríamos tener aliados, no fue así. Se formó un gobierno títere que al final, cuando abandonamos Corrientes, vinieron con nosotros, los integrantes de ese gobierno títere. Creyó en su compadre, el general Urquiza, Justo José de Urquiza. Y Urquiza, que era un mercader. Urquiza era un mercader
que dicho sea de paso, en esa época ya era un hombre que ya no existía políticamente. Desde Pavón, cuando Urquiza en el año 1861, 61, Pavón, cuando combatió contra Bartolomé Mitre, gobernador de Buenos Aires, él estaba ganando la batalla. Sus huestes estaban victoriosas, de repente agarra y abandona el campo de batalla. Y nadie entendió, son incógnitas, son misterios, que en la República Argentina tienen explicación. Son misterios de la vida. Abandona el campo de batalla y se retira, y Bartolomé Mitre queda dueño de la situación, se consolida, lo deja a Urquiza como gobernador de Entre Ríos y barre con el resto de los gobernadores que no le eran leales y afectos a su persona, y Urquiza quedó aislado. Entonces quedó en tierra de nadie porque ya no tenía partidarios. Sus propios correligionarios de la provincia de Entre Ríos ya no querían saber nada de él. Tanto es así que cuando muere López, en 1870 lo asesinan. Sí, claro, lo asesinan. Asaltan el Palacio San José, donde él vivía. Porque supuestamente él en algún momento apoyaba a López. Era su compadre, pero ya no existía política. Entonces, López cometió errores de apreciación, creer en Urquiza, creer en que Corrientes, que nunca formó parte de Paraguay, como equivocadamente mucha gente dice, creen que Corrientes podría habernos sido leal. Nada de eso. Corrientes no formó parte de nunca, Paraguay. Nunca, jamás. ¿Ah, sí? Claro, nunca. ¿Hasta dónde era Paraguay antes? Allá tendríamos que... Pero hasta el Bermejo no era hasta el Bermejo. Eso sí, provincia de Chaco. Del Chaco. Provincia del Chaco. Eran territorios en disputa, la franja del Bermejo y el Pilcomayo. Formosa, que hoy constituye la provincia de Formosa. Y también reivindicamos todo lo que estaba frente al Paraná, desde Posada Aguas Abajo hasta San Josemí, que está donde hoy está Ituzaingó, que hoy constituye la provincia argentina de Misiones. Eran los dos segmentos que perdimos frente a la República Argentina. Y en el norte... Y en el norte perdimos la franja comprendida entre el río Apa y el río Blanco. Pero estamos hablando de 65.000 kilómetros cuadrados. No era poca cosa. No era poca cosa. No era poca cosa. Entonces, cometió... o sea, Corrientes nunca... No, nada que ver. Pero Corrientes fue fundada por paraguayos. Eso sí. Por paraguayos fueron fundadas Santa Fe, Santa Cruz de la Sierra, 60 Buenos ciudades Aires, más o menos. Buenos Aires, la segunda fundación lo hizo... Sí, entendemos. En 1580. 1581, si no me falla la memoria. Que salieron de acá 55 familias. Después de 40 años más o menos. Así mismo. De la primera fundación. Cometió errores de apreciación. Nadie entiende la expedición del teniente coronel Estigarribia. ¿Para qué envió al general Robles a Corrientes? Y bueno, una vez que nos replegamos, ahí ya, naturalmente, estuvimos ya a la defensiva. Curupaytí fue un bálsamo, y eso retrasó la guerra por lo menos un año. ¿Ah, sí? Curupaytí sí. Fue una gran victoria paraguaya. Eso retrasó. ¿Y cómo hubiera actuado, según usted, hoy pensando y retrotrayéndonos en lo que pasó, cómo hubiera actuado López cambiando su hoja de ruta, supongamos, ¿verdad? Hubiera pactado con los aliados antes de hacer que el país se destruya después de 5 años y todo ese tipo de cosas y se malgasten todos los órdenes. ¿Usted cree que él hubiera retrocedido y así nuestro territorio seguiría mucho más, digamos, qué sé yo, repuesto o compuesto, lo que sea? Antes de contestar tu pregunta, te digo lo que hubiera hecho López. Ya cometido el error, ya entramos en guerra con Brasil. Después pedir permiso al gobierno argentino, que nos era adverso, para que nuestras tropas atraviesen territorio argentino, era una estupidez. Ningún país puede permitir eso. Entonces, fue un error. Le declaró la guerra a Argentina. Fue un error pedir eso, y naturalmente después el segundo error, declarar la guerra a la Argentina. Claro. Ya que le declaramos la guerra a la Argentina, te voy a decir una estupidez. Una estupidez, pero siempre es dable imaginarse cosas. Claro, por supuesto. Lo que López, cuando eso tenía todavía intacta sus huestes, sí, por eso. intacta. 80.000. Él lo que hubiera hecho
era requisar todo tipo de embarcación. Hubiera invadido Corrientes, como efectivamente lo hizo, requisar todas las embarcaciones de Paraguay y de Corrientes y seguir viaje hasta Buenos Aires y ocupar Buenos Aires. ¿Ah, sí? Claro. Buenos Aires estaba desguarnecida, hubiera ocupado Buenos Aires. Una vez que hubiera ocupado Buenos Aires, hay varios gobernadores. Iba a cambiar la cosa. Iba a cambiar la cosa. Hubiera ocupado Buenos Aires. Varios gobernadores que estaban en la duda, que no querían combatir contra Paraguay, hubieran sido aliados, porque el enemigo común de todos ellos era Buenos Aires. Eran los porteños. Sí. Hubiera ocupado Buenos Aires. Bueno, son cosas que uno imagina. Interesante. Ahora, contestando específicamente tu pregunta. Yo creo que en Yateiticorá López ya no podía. De hecho, los aliados ya estaban juramentados, había un tratado. Secreto. Ya no era tan secreto porque ya se había dado a publicidad, ya no era secreto. Entonces, Mitre no estaba en condiciones. Estaba Mitre y Venancio Flores, a quien López lo maltrató y se retiró enseguida, pero Mitre no estaba en condiciones de negociar ninguna paz por separado, porque él estaba comprometido con sus socios, con sus aliados de Uruguay y de Brasil, y amén de eso, el propio Mitre también quería destruir a López. Mitre no era amigo de López. No, él no era amigo de López. Un hombre muy culto, igual que López, un gran periodista, pero de militar no tenía ni la M, Mitre. No, él combatió, dicen que era un oficial de artillería, pero nada, él le pusieron un uniforme y le dijeron sos coronel de artillería y siguió su carrera. Él no era militar. Es más, Curupaytí en gran medida se atribuye a errores de Mitre. Ahí el que fue muy golpeado fue el ejército argentino. Y ahí murió el hijo de Domingo Faustino Sarmiento. Que por eso nos odió hasta en el vientre. Hay que matar a los paraguayos. Así mismo es. Después vino a terminar sus días acá. Así mismo. Pero yo creo que López hizo lo correcto en Yateiticorá. Él ya estaba en un punto sin retorno. Él estaba en un punto sin retorno. Y contestando tu otra pregunta, si hizo bien o no en hacer que la población lo siguiera. Durante 5 años. Durante 5 años hay algunas personas que lo siguieron por voluntad propia, otros obligados. Resulta ser de que él sabía que se conspiraban en contra suya, y él quería tratar de evitar en la medida de lo posible la formación del gobierno títere, pero no pudo evitarlo. Faltando un año para la conclusión de la guerra, ya se formó el gobierno títere, el triunvirato de Rivarola, Luisaga y... Falta uno, no importa. Bueno, ya que estamos tocando esto, saltamos al presente. Argentina y este peaje que no sé si ya comenzó a cobrar o pretende hacerlo, que va a implantar Argentina para la navegación de las barcazas por la hidrovía Paraguay-Paraná. La opinión suya, valiosa por cierto, de un embajador o ex embajador de la Argentina, porque si usted continuaba ahí en Buenos Aires, ¿cuál sería la reacción suya o del gobierno al que representaba? Supongamos que usted extendiera su mando, como su representatividad como embajador, y teniendo este conflicto ahora en ciernes, ¿cómo respondería usted? Y por sobre todas las cosas, antes que nada, hay que negociar hasta que la saliva se seque. Hay que hablar, hay que negociar, y en este caso específico se impone. Para este tipo de situaciones se impone la intervención personal del presidente de la República. El presidente Mario Abdo Benítez tiene que intervenir personalmente, no el canciller. El presidente Mario Abdo Benítez debe intervenir personalmente, hablar con Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, y tratar de solucionar esto. La negociación personal de los presidentes siempre dio buenos resultados. Allana caminos. Siempre allana caminos, siempre dio buenos resultados. Creo que Mario Abdo tiene muy buena relación con Alberto Fernández. Él tendría que tomar contacto, sentarse a negociar y apelar esta medida inconsulta, violatoria, por otro lado, del Tratado de Navegación del año 1977,
pero así y todo, él tiene que hablar con su par de Argentina y naturalmente los cancilleres, acompañados de sus cancilleres, y el embajador tiene que tener activísima participación para allanar y destrabar caminos. ¿Usted fue embajador en Buenos Aires hasta cuándo? Hasta oficialmente hasta el 10 de marzo del año 2021. Bueno, supongamos que ese periodo se extienda para usted, digamos, como embajador. Esto mismo que está diciendo ahora ante cámaras y micrófonos de que el presidente debe de actuar a partir de ahora, ¿usted lo hubiera dicho inclusive públicamente desde Buenos Aires para que tome conciencia este presidente? ¿Usted no puede dar a conocer así esa... No, yo hubiera hablado con el presidente Mario Abdo y le hubiera pedido... ¿Telefónicamente? Claro, su intervención personal. Eso es lo que allana caminos. Sí. Porque nuestra Cancillería ya se reunió con sus pares de Argentina, pero no lograron ningún resultado. Claro. Pero todo esto que está aconteciendo, todo esto es fruto de la mala gestión de nuestros 5 países. La hidrovía nació en Santa Cruz de la Sierra en el año 1991. Llevamos 9 más 23, 32 años de la firma del Tratado de la Hidrovía que involucra Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. Sí. Sin embargo, ya se hizo un proyecto ejecutivo de la hidrovía, se hizo un proyecto de detalle, se hizo un costo estimado de 230 millones de dólares, que naturalmente requieren actualizaciones, y es más, se internalizaron, todos los países internalizaron muchos de los protocolos que se aprobaron en el CIH, que es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Se internalizaron significa que lo pasaron a sus respectivos congresos y lo hicieron leyes, es decir, obligatorios para esos países, que es un paso fundamental para que la hidrovía sea una realidad. Quedarán 1, 2 o 3 protocolos quizá. Yo estoy desactualizado desde hace 2 años. Sí. Quedarán algunos protocolos que faltan internalizar, pero eso con un poco de gestión y apretando un poquito el torniquete, eso se puede internalizar. Y fundamentalmente tratando de minimizar el riesgo ambiental, que es lo que provoca el grito de los ambientalistas, llamar una licitación pública, internacional, adjudicar a un oferente, que el oferente financie las obras. Al financiar las obras, ¿qué significa? Mantener expedita la vía de navegación desde Puerto Cáceres, en la República Federativa del Brasil, hasta Nueva Palmira, en la República Oriental del Uruguay, en una extensión de 1.441 kilómetros, las 24 horas del día. 24 horas del día, con balizamiento, con protección de márgenes en toda su extensión, radares, etcétera, etcétera. Eso significa la hidrovía cuando sea una realidad. Y en contrapartida, ¿qué quiere decir cuando sea una realidad? Y cuando se realice esto que te estoy diciendo, convocar a una licitación pública internacional. ¿Y por qué no se da ese paso? Y porque yo creo que es voluntad política de los gobiernos. ¿Del Mercosur también? Acá entra el Mercosur. El Mercosur no tiene nada que ver con hidrovía. No. Pero naturalmente estamos todos ahí en el Mercosur. El Mercosur es... Claro, estamos todos en el Mercosur. Pero este tema es voluntad política de los presidentes de la República. Acá sí se impone una cumbre de los 5 presidentes. ¿Y quiénes son los que tienen que intervenir presidencialmente? El líder de esta junta posible tiene que ser el presidente de Paraguay. Y el país más afectado y el que más precisa de la hidrovía es Paraguay. Claro. Entonces yo creo que nuestro presidente tiene que invitarla a sus pares. ¿Por qué somos tan débiles, embajador, en ese aspecto? Yo no tengo respuesta a ese tipo de situaciones, pero el presidente Mario Abdo debería invitarla a sus pares de los otros países y agarrar el toro por las astas. Solo que Mario Abdo ya le falta muy poco para concluir el mandato. Yo creo que el que va a hacer eso es Santi Peña, el futuro presidente de Paraguay. ¿Usted cree que va a llegar? Por supuesto, no te quepa la menor duda. ¿Usted cree que va a llegar? No, estoy convencido. Uno puede creer. Uno puede creer, siempre uno puede hacer volar su imaginación. Claro. Pero en este caso no es hacer volar, son hechos. Yo me remito a los hechos. Hay una encuesta, a ver si me ayuda el DJ Cool, que salió hoy en La Nación.
Esta consultora Grau y Asociados da a conocer, a través de un estudio de opinión pública, una resultante interesante sobre las elecciones generales que serán dentro de exactamente 2 meses, el 30 de abril. Hoy fenece febrero, comienza marzo mañana, y el nombre que resalta en primer lugar, luego de conocerse este estudio de opinión, es el de Santi Peña, que llega a obtener, según la consulta 41%. de Grau y Asociados, 41%. Y en segundo lugar está Efraín Alegre, de la Concertación, con un 24,7%. En fin, hay mucha diferencia entre casi 25 y 41%. Que en términos seguramente eleccionarios puede cambiar un poco y qué sé yo, obviamente, pero hay diferencia a dos meses para el 30 de abril. ¿Usted cree que entonces Santiago Peña va a llegar? Y esto es asunción. Si nosotros hiciéramos la misma encuesta, y yo creo que se está haciendo a nivel país, la diferencia va a ser mayor. ¿Ah, sí? Y claro, la diferencia va a ser mayor. Con excepción a algunos bastiones del Partido Liberal, que son Cordillera, Amambay, Concepción, por ahí, y ahí ya me quedo. Son bastiones del Partido Liberal, con excepción a esos departamentos, porque son departamentos chicos, que no hacen a la esencia del resultado electoral. Por varias razones. ¿Qué pasa si Euclides Acevedo tira la toalla del liderazgo que tiene hoy en un solitario, digamos, porque tendrá sus huestes, ¿verdad?, y se une a la Concertación? ¿Eso va a desbalancear la balanza? No, de ninguna manera. En política la matemática no existe. 2 más 2 puede ser 10. Ah, sí, no precisamente, política. Claro, no precisamente 4. Así es que muy poco o nada puede influir que Euclides descabalgue. Porque ¿quiénes serían los presuntos electores de Euclides Acevedo? Algunos independientes, colorados. En cifras numéricas, ¿qué cantidad de gente? No, yo no podría arriesgar. Más o menos. ¿Ahí cuánto le dan a Euclides Acevedo? 8,9%. Sí, casi 9%. Bueno, pongámosle 10%. Si fuera verdad 10% sobre unos votantes que podrían acercarse a 2,5 millones. ¿Serían 250,000? No creo, jamás. ¿Quiénes son los que están con Euclides Acevedo? Algunos colorados, ninguno de ellos de militancia reconocida, ninguno de ellos de peso específico dentro del partido, ninguno. Algunos ex UNAC que se han afiliado al Partido Colorado, y algunos independientes. Entonces los independientes van a replantear su situación y van a ver que les queda la opción de Santi Peña o, de lo contrario, Efraín Alegre. Y entre Efraín Alegre y Santi Peña van a votarlo a Santi Peña. ¿Por qué? Por 2 motivos. En principio, el ser humano, ni siquiera digo el paraguayo, el ser humano quiere subirse al carro del ganador. ¿De qué me sirve subirme al carro de un perdedor? Salvo que que exista un compromiso. Y en segundo lugar, Efraín Alegre es una persona que... ¿Y por qué lo tilda de perdedor? Es perdedor, ya perdió 2 veces elecciones nacionales. Esta es la tercera. La tercera es la vencida. No, eso no se aplica acá. No se aplica. No, por favor. No. Me imagino que a partir de ahora... ¿Por qué tanta seguridad tiene usted? Y porque él es la convergencia. La convergencia de la argelería, de la incomprensión al resto de la gente, de la falta de tolerancia y, amén de eso, de falta de formación y conocimientos. ¿Ah, sí? Entonces es la convergencia. ¿Está mejor preparado Santi Peña? Toda la vida, por supuesto. No, es un combo. Efraín es un combo. Entonces, es solamente... Bueno, pero está ahí esa chica tan linda, Soledad. Por favor, una chica, para empezar no existe Soledad, discúlpame, si es tu amiga, discúlpame. La respeto como ser humano, claro. La respeto como colega, porque dicen que es ingeniera. Entonces, como colega... ¿Por qué dice que no existe? Políticamente, ¿acaso existe ella?
¿Qué militancia, qué trayectoria política le conoces? Y amén de eso... Y bueno, estuvo 5 años en el gobierno de Horacio Cartes. Y lo cual demuestra la gran incongruencia de esta chica, de esta señora. Una gran incongruencia, no sé si estuvo 5, creo que estuvo, le reemplazó, antes de ella estuvo alguien. Bueno, pero 4 fácilmente. 4 seguro. Estuvo 4 años, 4 años al lado de Horacio, cantándole loas a Horacio. Y de repente ahora se da cuenta que estuvo en las entrañas del monstruo. Por favor. No, en la vida uno tiene que ser congruente. Bueno. ¿Qué credibilidad puede tener esta señora? Bueno. Perdón, amén de su falta de formación. ¿Ah, sí? No tiene ninguna formación. ¿Qué formación tiene? Y fue hasta... Ay, por favor, ahí en las redes sociales está una entrevista donde le preguntaban sobre esto, no contestó ninguna de las preguntas. No tiene formación. Me gustaría debatir con ella. ¿Qué es tener formación, embajador Vera Cáceres? Es una formación integral. Formación integral. ¿Lo que tiene usted, por ejemplo? No, yo no puedo hablar de mí. No, pero usted habla de historia. Yo soy ingeniero civil, abogado, claro. Tengo 4 maestrías. Manejó usted la DINAC también, ¿verdad? Fui presidente de la DINAC, fui presidente de puertos, fui director de líneas aéreas paraguayas, fui convencional constituyente, fui senador de la Nación y estuve en el viceministerio de Obras. ¿Le falta ser presidente nomás a usted? ¿O canciller? ¿No querría ser canciller usted? El ser humano puede querer ser muchas cosas, pero hay situaciones sería que bueno no como canciller, ¿eh? Yo traté de salir en todos los cargos que ocupé, traté de salir por la puerta grande, y creo que en todos ellos cumplí con mi cometido. También. Cualquiera sea el cargo que yo pudiera ocupar, siempre voy a poner de mí todo mi esfuerzo. Yo soy un hombre de trabajo y bueno, creo que la gente es la que me tiene que juzgar. Bueno, doctor Julio César Vera Cáceres, esto de siempre entre Argentina y Paraguay, Paraguay y Argentina, ¿creció la inmigración de paraguayos a la Argentina? Creo que no. No, ahora no. Argentina está con crisis económica y todo lo contrario, la gente que puede volver está volviendo. En ese sentido, la Secretaría nuestra de Repatriados les ayuda a las personas que quieren volver a radicarse en nuestro país. Conozco a mucha gente que han vuelto y por lo menos yo creo que la difícil situación que atraviesa la República Argentina está desalentando a que muchos compatriotas vayan a instalarse allá en Argentina. ¿Usted cree que se va a disipar esa difícil situación en breve tiempo? Yo creo que se va a disipar y eso debería ser el objetivo de todo gobierno. Y me consta que Santiago Peña quiere que todos nuestros compatriotas, o por lo menos un gran segmento de ellos, vuelvan a nuestro país. Pero para ello se necesitan sentar las bases y condiciones para que vuelvan. Entiéndase, creación de fuentes de trabajo, no tiene que faltar trabajo. Nuestra juventud está muy decepcionada, muy decepcionada porque no encuentra laburo. Terminan el bachillerato, no consiguen trabajo para poder pagarse los estudios. Y suponiendo que con mucho esfuerzo los padres les financien los estudios, terminan una carrera. Ese es otro problema, que la gran mayoría de nuestros jóvenes estudian carreras de grados, pero no carreras técnicas. En Paraguay hacen falta muchos técnicos. No hay electricistas, no hay plomeros, no hay carpinteros, no hay. Entonces hacen falta estudios. Por eso Brasil tiene, con muy buen criterio, Brasil tiene los ingenieros tradicionales que duran 5 años, en Paraguay duran 6, por lo menos en la nacional. Y tienen los ingenieros operacionales. El ingeniero operacional es un nivel intermedio entre el bachiller y el ingeniero tradicional. Es un mando medio. Pero como a ellos le llaman todo ingeniero, para no ser técnicos le llaman ingenieros operacionales. Claro. Bueno, es un problema semántico. Que le llaman acá ingenieros operacionales o licenciados operacionales, lo que sea, pero técnicos. Entonces, egresan como profesionales y no tienen trabajo. Entonces, todo eso fomenta que se dediquen a cualquier cosa, que sean vagos, que sean haraganes, holgazanes. Y si a eso le agregamos que la bendita objeción de conciencia, maldita a mi juicio, que se insertó en la Constitución de 1992, que posibilitó que a pesar de que tenemos una
ley del servicio militar obligatorio en la práctica es INANE, entonces se puede aplicar. Entonces, INANE. ¿Y por qué es INANE? Y es INANE porque sencillamente si uno quiere aplicar, el hombre a quien uno lo recluta para cumplir el servicio militar obligatorio se escuda, se declara objetor de conciencia. Y hoy ni se canta el himno también, doctor. Nada. Y se declara objetor de conciencia, y como la objeción de conciencia, como dice la Constitución, el artículo pertinente, el objetor de conciencia tendría que cumplir roles, funciones sociales. Tampoco existe eso, porque jamás se sancionó y promulgó la ley de los objetores de conciencia, en donde por lo menos que hagan una minga, recoger basura los fines de semana. Claro. Nada de eso. Es decir, se declaran objetores. Entonces, tenemos vagos, tenemos drogadictos, tenemos holgazanes, gracias a la objeción de conciencia. Bueno, y ese cruce fronterizo, ya que estamos en este tema también entre Paraguay y Argentina, ¿se agilizó ese cruce o no? El cruce siempre depende mucho de situaciones o se agilizó muy puntuales. Para el contrabando en este caso. Por la gran diferencia. Yo creo que por la gran diferencia. En ese aspecto se agilizó. No, por la gran diferencia de la relación dólar. Dólar en Paraguay y el blue en Argentina, el dólar paralelo. Eso hace que muchos productos ingresen a la República del Paraguay de contrabando. Muchos productos. Tenemos una Secretaría de Prevención del Contrabando que creo que lidera un ex fiscal Fuster. Y nada, yo no sé qué resultados tienen en ese tema, pero de todos modos hace ya como 2 o 3 años que hay una afluencia de productos argentinos que se venden en las calles. Sí. El Nescafé que cuesta en los supermercados cuesta, qué sé yo, 40, en las calles cuesta 25. ¿Se dinamizó entonces ese intercambio comercial entre Paraguay y Argentina? Se dinamizó el intercambio comercial paralelo. Paralelo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para impulsar nuestra producción? Porque tenemos el Mercosur, que al parecer, desde mi humilde opinión, no hace nada a favor de Paraguay en ese aspecto, ¿verdad? Porque partiendo de la base que en la época de pandemia, yo sostengo, el Mercosur hubiera actuado a nivel global, o sea, en bloque, digamos, para traer vacunas para los 4 países integrantes originarios del Mercosur, cosa que no se hizo. Y así íbamos a obtener un resultado mucho más eficiente nosotros y los otros países que trabajaron por su lado, pero nosotros nos quedamos rezagados en ese aspecto. ¿Qué necesitamos para potenciar la producción nuestra, para, aunque sea los mercados acá del Mercosur? Porque tenemos que hacer algo con el Mercosur, o si no, portarnos como el Uruguay, pienso yo. Hay muchas cosas que debemos hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer en Paraguay, y yo creo que el pueblo está concienciado, excepto los intendentes y gobernadores, no todos, pero intendentes y gobernadores que han pasado desde que se promulgó esa maldita ley, a mi juicio también la del FONACIDE. Sí, también maldita. Claro, es una ley maldita que solamente se entrega plata, pero no se controla. Se entrega dinero que nadie controla. Nadie controla. Y aunque controlen, sencillamente fabrican facturas. Claro, muy fáciles. Entonces, fabrican facturas. Entonces la auditoría del Poder Ejecutivo no tiene condiciones de controlar porque no tiene medios. Y la Contraloría General de la República tampoco tiene la cantidad necesaria de personales e infraestructura para controlarle a todas las intendencias y gobernaciones del buen uso de esas asignaciones que tienen por el FONACIE y por los royaltías. Entonces es jubileo. Jubileo. Claro. Entonces, celebración. Hay que eliminar todo eso. Hay que ajustar el cinto de nuestro Estado. Hay que ajustar, embajador. Hay que ajustar. ¿Y qué se hace con todos los ministerios que están ahí de nombre pero no tienen resultados? Tenemos no menos de 24 secretarías cuyos titulares o secretarios ejecutivos tienen rango de ministros. Sí. Y se superponen. Choferes, todos se secretarios. Acá todo se superpone. Por ejemplo, hasta el INDER construye pozos artesianos.
Todo el mundo. Todo el mundo construye obras. ¿Usted qué haría? ¿Ajustaría el cinto? Hay que ajustar el cinto. Este país no puede aguantar si no se ajusta el cinto. ¿Por qué crees, Bruno, que la República Argentina está atravesando una difícil situación? Por los planes sociales. Hay personas que tienen 3 o 4 planes sociales. Esos planes sociales, los receptores de esos planes sociales, su única obligación es acudir a la convocatoria de sus líderes para marchas, para concentraciones en el Obelisco o para armar piquetes. Son las únicas obligaciones. El resto, o para nada. pintar la fachada de la Embajada de Paraguay allá. Por ejemplo, o para asaltar la Embajada de Paraguay. Entonces hay personas, he conocido personas que han renunciado a sus trabajos formales porque les convenía más ser obtener sus planes sociales y obtenían más dinero. Ser, ¿cómo que se dice? Subsidiado. Subsidiado. Bueno, dígame, ya tenemos que cerrar, embajador. Siempre es tan importante al convocarlo, escucharlo, porque es Muchas muy gracias. importante lo que usted dice y el conocimiento que tiene, el amplio conocimiento que tiene y el abanico de temas que conoce y enfoca y el resultado está a la vista, porque cada pregunta que uno le hace, entonces tiene una respuesta muy interesante, por cierto. Muchas gracias. Dígame una cosa, la ANR, usted es colorado, siempre fue. Claro. ¿Hace cuántos años es colorado? Yo me afilié a los 15 años. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo muchos años de Bueno, coloradismo. ¿cómo está la ANR hoy, honestamente? El partido mantiene su estructura incólume por este accionar de Estados Unidos de público conocimiento que ha motivado que el presidente del partido... Usted fue embajador en la Argentina y en Bolivia. Como embajador, ¿se sobrepasó el colega suyo enviado del norte o no? En un país en donde el gobierno no es temeroso de Estados Unidos, en condiciones normales tendrían que haberle solicitado que abandone. ¿Ah, sí? Lógico, él violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Existen 4 convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre asuntos consulares, sobre el derecho de los tratados, etcétera, etcétera. Él violó, creo que es el artículo 41 de la Convención de Viena. Él no tiene por qué inmiscuirse en asuntos internos de un país. Él podía haber hecho todo lo que hizo, pero sin hacer una conferencia de prensa. Claro. Eso se hace por los canales respectivos. Él tendría que haber remitido, todo tiene que analizar a través de la Cancillería. La Cancillería paraguaya tendría que haber sido el receptor de todas esas decisiones del gobierno americano. Que nunca apareció la Cancillería, ni para bien ni para mal. Jamás, no existe. Entonces, tendría que haber sido el receptor y haber comunicado a los interesados. Nunca aconteció eso. ¿Te parece a vos que eso podría haber hecho en Bolivia? O en Uruguay, o en la misma Argentina. En Argentina, ni en Argentina, pero olvidemos, no. ¿Por qué no lo hacen en Argentina? ¿O solamente los presuntamente significativamente corruptos existen en la República del Paraguay? Sí, claro. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Argentina? Yo puedo escribir varios libros sobre ese tema, de corrupción en esos países. ¿Y por qué no? Y en Bolivia y Perú también. En todos. El único país de Sudamérica es Paraguay. El resto son países de Centroamérica. Creo que 1 o 2 países, Honduras y Guatemala. Bueno, la ANR, embajador Vera Cáceres, está incólume. Pero va a estar cohesionada para dentro de 2 meses, el 30. El Partido Colorado está con todas sus estructuras. La integración ya es un hecho de las dos, de Fuerza Republicana y Honor Colorado, aunque la totalidad de sus líderes todavía no den muestra de eso. Por ejemplo, no se produjo un encuentro del presidente de la República con Horacio Cartes, no se produjo, ni creo que se produzca. Tampoco se produjo la integración plena de algunos candidatos a senadores de Fuerza Republicana. Ellos trabajan por sus respectivas candidaturas, pero ¿con quiénes trabajan? Trabajan colorados. Y no creo que se atrevan a decirle a nuestros correligionarios, vótenme a mí y en la chapa presidencial voten a cualquiera. No creo. Y si lo hacen, vamos a enterarnos. Y si los enteramos, el Tribunal de Conducta tendría que actuar y
y existen sanciones. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Paraguay? Santiago Peña. ¿Seguro está? Segurísimo, pero no te quepa la menor duda. Salvo que esté en la mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? Que un rayo se le caiga sobre la cabeza o sea víctima de un sicariato. ¿O el gol de Maradona con la mano? Claro. Yo no descarto el sicariato. Yo no descarto, ¿sí? Así como le mataron. Muy fuerte lo que dice usted. Claro que sí, estoy seguro. Así como le mataron al doctor Luis María Argaña, porque pensaron que al matarle a Luis María Argaña, Raúl Cubas, que era el sucesor de Oviedo, que ya estaba inhabilitado, no tendría la fuerza necesaria para llevarle al Partido Colorado a la victoria. Sin embargo, el Partido Colorado obtuvo el 54% de los votos. Entonces, yo no descarto el sicariato. En este momento... ¿Usted no descarta el sicariato? No, acá hay muchos factores de poder. Los enemigos principales de Horacio Cartes son Porque está aumentando la preocupación por el avance del crimen organizado. Yo te digo, los principales adversarios de Cartes son los factores de poder en Paraguay y en Estados Unidos. ¿Sí? En los dos países. ¿Y Mario Abdo Benítez? ¿Qué pasa con él? Y Mario Abdo Benítez hay que analizar su grado de responsabilidad en el accionar de Estados Unidos. ¿Le parece? Hay que analizar, yo no conozco. Yo no conozco, pero por lo menos se le ve muy fanático de Estados Unidos. Muchísimas gracias, embajador Julio César Vera Cáceres, con nosotros. Y yo insisto, alguna vez tiene que ser canciller usted. Primero por sus conocimientos, trayectoria, todo lo que se sabe y todo lo que usted apuntaló también, que se sabe que hizo y con honores, y tiene que estar ahí en el Palacio Benigno López. Agradezco tus buenas intenciones y tu pronóstico, pero nada, ni un dedo se mueve, ni un pelo se mueve sin que Dios lo disponga. Así mismo es.